Bueno, chicos, ¿me pueden indicar si me escuchan y ven pantalla, por favor? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces eso es lo que sucede en el tilacoide y en el estroma para que se forme ATP y NADPH, ¿sí? Eso es lo que sucede y pues ténganlo muy en, pues no les voy a hacer tanto esto tan denso, no creo que se los pregunte, pero ténganlo muy en cuenta porque seguramente sobre la fotosíntesis les voy a preguntar en el parcial, ¿listo? Entonces, es importante que sepan que esta molécula de ATP es la molécula de la energía, como lo dijo Carlos, ¿cierto? Y esa molécula de la energía es la que va a aportar, pues como bien la palabra lo dice, la energía para que la planta pueda sobrevivir, pueda desarrollar todo su metabolismo, pueda, crecer, desarrollar hojas, frutos, raíces, todo lo que necesita pues para continuar sobreviviendo. Entonces, aquí ya les voy a hablar sobre la fase oscura, ¿cierto? Es decir, sobre el ciclo de Calvin. Esa fase oscura va a iniciar, como les dije, con 3 moléculas de dióxido de carbono inicialmente. Estas moléculas de dióxido de carbono se van a conocer como rubisco, se van a transformar en rubisco, ¿cierto? Este ciclo va a estar compuesto por 3 etapas. La primera, la de fijación del carbono, la segunda, la de reducción, la tercera, la de regeneración de la molécula inicial, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ingresan estas 3 moléculas de CO2, ¿cierto? Y va a haber fijación del carbono, ¿sí? Es decir, se va a fijar carbono a cada una de las moléculas. Es decir, que a esos carbonos que ingresaron van a terminar 6 moléculas de PGA, que no recuerdo qué es PGA, no estoy muy bien, ¿sí? Se va a fijar ese carbono acá y van a terminar 6 moléculas de 3 PGA, ¿sí? Entonces va a ser una molécula compuesta por 3 carbonos en la cual se van a añadir otros carbonos y van a tener un fósforo, básicamente. Entonces, este fósforo va a ser importante porque también tenemos 6 adenosintrifosfato. Y esos 6 adenosintrifosfato se les va a quitar a cada uno un fósforo, ¿sí? Por lo tanto, pasan de 6 ATPs a 6 ADPs. Por eso se dice la etapa de reducción. El fósforo o un fósforo es quitado a cada uno de los ATPs. Salen 6 fósforos. Acá lo podemos ver, tenemos 6 fósforos, ¿cierto? Entonces tenemos 6 NADPH, ¿cierto? Y al suceder la reducción, se transforman a 6 NADP, ¿cierto? Es decir, este hidrógeno también se pierde. Y al perderse, pues este hidrógeno se hace disponible este 6 NADPH más los 6 fósforos que obtuvimos de acá, de esta transformación, ¿sí? Y después de ello, pues tenemos 6 moléculas de G3P, ¿sí? Acá la estructura de la molécula, vean que ya cambió, teníamos acá un COO, ¿cierto? Y acá tenemos un CHO, ¿cierto? Cambió básicamente la estructura molecular de estas moléculas, ¿sí? Y acá también es importante que de ese cambio estructural y molecular va a salir una molécula de G3P. Esa molécula de G3P se va a convertir en la molécula de la glucosa. Por eso les menciono que en la fase oscura sale glucosa, ¿cierto? Entonces ya van a pasar de 6 moléculas, nos va a pasar a 5 moléculas de G3P y acá van a seguir saliendo salen 2 fósforos, ¿cierto? Por eso se habla de la etapa de la regeneración de la molécula inicial. Al haber 2 fósforos acá disponibles, tenemos que se conforma acá ATP, ¿cierto? Tenemos ATP que viene de la fase lumínica y ese ATP va a convertirse en ADP, es decir, van a salir 3 fósforos o un fósforo de cada una de las moléculas que se formaron. Y a partir de esos fósforos que quedaron acá, ¿cierto? Se van a unir a esta molécula, miren que ya cambió también, se aumentaron 2 carbonos,
terminó siendo una molécula un poco más compleja, la cual se unieron dos fósforos, estos fósforos surgieron de acá, ¿cierto? Entonces, acá esta molécula van a formarse tres moléculas de rubisco o de rub, ¿cierto? Y acá vuelve, ingresa, se continúa haciendo la rubisco, o esto se llama rub, y cuando se unen con esta se forman la rubisco, y así sucede todo el ciclaje de, ¿de qué? De la fase oscura, ¿sí? O el ciclo de Calvin de la fotosíntesis. Obviamente no les voy a explicar bien cómo se unen los carbonos y todo eso, porque esto es muy denso, es muy complicado, tanto así que a mí ya se me ha olvidado de mi bioquímica un poquito de esto, pero de pronto les puedo preguntar sobre las fases de la fijación, de la reducción y de la regeneración, ¿cierto? ¿Cuáles son las fases de la las etapas, perdón, de la fase oscura de la fotosíntesis, ¿cierto? Ténganlo muy en cuenta. Bueno, entonces ya a partir de esto, ya sabiendo cómo las plantas obtienen energía, ¿cierto? Podemos hablar de la conversión de la energía en la red trófica. Entonces ya sabemos que llega la luz del sol, ¿cierto? Y a partir de la fotosíntesis de la fase lumínica y la fase oscura, la planta obtiene energía, ¿cierto? Y las plantas, pues en los ecosistemas van a ser considerados como los organismos productores, ¿cierto? Porque van a producir el alimento que va a ser la base de todo el ecosistema o de toda la red trófica, ¿sí? Cuando hablamos de red trófica es de la red en la cual indica el quién se come a quién, básicamente, ¿sí? O el quién se alimenta de quién. Y pues estos productores van a pasar a los consumidores de primer orden, ¿sí? Los consumidores de primer orden van a ser los organismos que se alimentan directamente de esas plantas. Entonces las maripositas se van a alimentar cuando son adultos o son mariposas, se van a alimentar del polen, y cuando son orugas se van a alimentar de las hojas de la planta, ¿sí? Bueno, entonces estos consumidores de primer orden van a ser consumidos por consumidores de segundo orden, es decir, por animales un poco más grandes, ¿cierto? Estos todavía no son considerados como carnívoros, que digamos se alimentan de los primeros consumidores o de los animales que obtienen el alimento directamente de la planta, ¿sí? Estos se consideran segundos consumidores porque no se alimentan directamente de la planta, ¿sí? Estos van a ser considerados como herbívoros, a partir de ya van a ser considerados como carnívoros, ¿cierto? Entonces, estos consumidores de segundo orden van a ser consumidos por otros carnívoros o otros consumidores de tercer orden, ¿sí? Y van a llegar a los consumidores finales. Los consumidores finales pueden ser o estos carnívoros rapaces, aves rapaces o grandes felinos, todos estos que nosotros hemos visto en los diferentes documentales, o pueden ser también las aves de rapiña o los organismos que consumen organismos descompuestos, ¿sí? Entonces, de los consumidores finales, ya cuando todos estos organismos, todos estos que tenemos acá en este ciclo de alimentación, ¿cierto? Mueran, van a entrar los descomponedores, los van a degradar, y toda esta degradación va a ser disponible gran cantidad de nutrientes en el suelo que va a ser aprovechada de nuevo por los productores, ¿sí? Entonces, sí se habla de un ciclo de la red trófica, pero como les digo, no es un ciclaje, porque no siempre esta mariposa se va a comer solamente esta planta o este sapo se va a comer solamente esta mariposa, sino que esta mariposa seguramente come de esta planta, come de otra planta, este sapo consume mariposas, consume moscos, consume libélulas. Esta serpiente no solamente va a comer sapos, sino que va a comer mamíferos pequeños. Estas aves seguramente no van a comer de estas serpientes, sino que van a comer de otros organismos, ¿sí? Por eso yo les menciono una red trófica, que sí tiene el sentido de que siempre va a haber un organismo productor que va a ser consumido por un herbívoro, ¿cierto? Y este herbívoro va a ser consumido por un carnívoro, ¿cierto? Pero va a ser una red, se va a conformar una red dentro de un ecosistema del mismo consumo de cada uno de los animales. Entonces, por ejemplo, acá les presenta esta imagen diferentes plantas, ¿sí? Y cada una de estas plantas va a ser consumida por diferentes organismos. Entonces, que esta hierba se la come el conejo, se la come el saltamontes y se la come el caracol. Acá es importante mencionar
que la flecha señala al quién come a quién, ¿cierto? Entonces, ¿cómo les digo yo? La puntica, o esto, como es la teoría de vectores, el nódulo y el vector, ¿cierto? Va a señalar al que consume, ¿cierto? Entonces el conejo se consume a la hierba. El saltamontes consume y el caracol, ¿cierto? Esta planta la consume el caracol, el saltamontes. Esta otra la consume el ratón, la consume el lirón, la consume hasta el mismo zorro la consume, ¿sí? No solamente los carnívoros comen carne, seguramente van a comer otras plantas, otros animales que no impliquen ser carnívoros. Lo mismo estas, no solamente pueden comer las aves, no solamente comen plantas, sino que seguramente también comen insectos. Se ha visto hasta aves que comen aves, estas aves parásitas, ¿cierto? No sé si ustedes las hayan visto acá en Sibundoy, no sé si conocen los copetones. Los copetones ponen sus huevitos, llega una ave que se conoce como buchón o muchón, y esta ave se come los huevos del copetón, pone los huevos de ella, y pues el copetón cría los huevos del ave parásita. Tal es el punto que uno ve el copetón todo chiquitico, criando un pájaro todo negro y todo grandote, ¿cierto? Entonces, miren la gran cantidad, digamos, de interacciones en cuanto al consumo de diferentes organismos, ¿sí? Esta abejita se la come el lirón, se la come este pajarito y se la come, no, nadie más se la come, ¿sí? Entonces vean que todo es una red, no solamente es ni una cadena, ni un ciclo, sino que es una red. Por eso yo les decía, el consumo entre organismos hace alusión más a una red que a una cadena o a un ciclo, ¿sí? Entonces esto también que les quede muy claro, porque es importantísimo en la ecología. Entonces aquí, a partir de esto, podemos hablar de los diferentes niveles tróficos que se dan en los ecosistemas, ¿sí? Y pues podemos hablar de que empieza con los productores, es seguido por los consumidores y finaliza con los descomponedores. Estos son los diferentes niveles que se dan en las cadenas o redes tróficas, ¿sí? En los productores tenemos organismos fotótrofos que, como su nombre lo dice, o hacen fotosíntesis o necesitan de los fotones que envía el sol para poder obtener alimento. Tenemos los quimiolitótrofos, que ellos ya producen de alguna manera químicamente su alimento, ¿sí? De los consumidores tenemos los consumidores primarios, secundarios y terciarios, ¿sí? Además tenemos los saprófagos, que los saprófagos van a ser los necrófagos o carroñeros, es decir, todos estos animales que comen organismos en descomposición, ¿sí? Los coprófagos, es decir, los que consumen heces, ¿cierto? El popó de la vaca, no sé si han visto un montón de escarabajitos dentro del popó de la vaca, o las mismas moscas, ¿cierto? Y los detritívoros, es decir, que cuando un organismo muere y es un poco descompuesto, empieza a dejar unas sustancias químicas que se llaman detritos, y esos detritos son absorbidos por algunos organismos, pues para su propia alimentación, ¿cierto? Y tenemos los omnívoros, que en ese caso entraríamos nosotros, que somos los que comemos de todo. Comemos tanto plantas como consumidores de los diferentes órdenes, comemos hasta descomponedores, comemos hongos, ¿cierto? En el yogur, en la pizza, bueno, gran cantidad de hongos que comemos, ¿cierto? Y por último, pues tenemos los descomponedores, que son los saprófitos y los mineralizadores. Ya ahorita vamos a ver las diferencias entre todos estos, ¿sí? Ahora sí, pues pasamos a hablar eh, de los diferentes organismos que en este caso vienen a ser los productores. Los productores también se conocen como organismos autótrofos. Autótrofo, pues como algunos de ustedes ya sabrán, indica o hace alusión a que consumen su propio alimento, producen, perdón, su propio alimento, ¿sí? Como lo dice acá, son capaces de sintetizar o de producir moléculas orgánicas, ¿sí? A partir de moléculas inorgánicas. Entonces, lo que hace una planta, básicamente, del suelo recoge moléculas inorgánicas como nitrógeno, oxígeno, no sé, calcio, ¿sí? Y estas moléculas inorgánicas las va a asimilar
y las va a producir o a convertir en moléculas orgánicas, ¿sí? Bien lo vimos en el proceso de la fotosíntesis. El CO2 y el agua los convierte en glucosa, básicamente, ¿sí? Y pues acá dentro de los productores tenemos los fotótrofos y los quimiolitótrofos, ¿sí? Los fotótrofos son los organismos que, como ya bien les dije, utilizan la luz o los fotones enviados por el sol, más agua y dióxido de carbono para obtener energía. Entonces, dentro de los fotótrofos entran todas las plantas, ¿sí? Hacen el proceso prácticamente de fotosíntesis, su mismo nombre lo indica, ¿cierto? Los fotótrofos. Tenemos los quimiolitótrofos, que son los organismos que utilizan también compuestos inorgánicos, pero en este caso no necesitan de luz para producir energía. Entonces, únicamente cogen los compuestos inorgánicos del suelo o de donde sea que estén disponibles, los consumen, ¿sí? Y ya, no necesitan de luz para poder obtener energía y poder sobrevivir, ¿sí? Tenemos los, si algo me disculpan que hay un sonidito de pronto de fondo, que acá al lado pues como que hacen de esas cosas de no sé, de metal. Y pues a veces es hasta cansón ese sonidito, bueno. Bueno, tenemos ahora sí los consumidores. Y pues en este caso los consumidores, a diferencia de los productores, se conocen como heterótrofos, ¿cierto? Y pues heterótrofo hace alusión o indica que son incapaces de sintetizar o producir su propio alimento. Y pues necesitan, no, o sea, no pueden tomar moléculas inorgánicas o pueden tomar moléculas inorgánicas a partir de fuentes de energía externa, ¿sí? Es decir, esas moléculas inorgánicas y hasta orgánicas provienen de las plantas que consumen estos organismos, de los animales que consumen, de lo que sea que se coman estos organismos, ¿sí? Estos organismos o nosotros no somos capaces de producir nuestro propio alimento, sino que necesitamos de otros organismos para asimilar tanto moléculas inorgánicas como moléculas orgánicas. Hablando sobre los consumidores primarios, tenemos en este caso a los herbívoros, que como su nombre lo dice, se alimentan de los organismos productores, ¿sí? Ellos sí tienen su sistema digestivo muy desarrollado para poder degradar alimentos de tipo vegetal, ¿sí? Acá les hago esta claridad porque, por ejemplo, nosotros no podemos comer o no podemos asimilar correctamente alimentos de producto vegetal. ¿Por qué? Porque como lo vimos en biología, las plantas o la célula vegetal contiene gran cantidad de una pared celular de pues celulosa, ¿cierto? Y esta pared celular nosotros no la podemos digerir. Por eso, por ejemplo, las vacas, ellas mantienen mascando y mascando, ¿cierto? Para poder romper esta pared celular de celulosa, ¿cierto? Y poder digerir todo el contenido interno de la célula prácticamente, ¿sí? Entonces lo que sucede con la vaca es que ella come, ¿cierto? Manda para el primer estómago, digiere, devuelve, vuelve a mascar, manda para el segundo estómago, digiere, devuelve y así sucesivamente. Digamos, el sistema digestivo de la vaca está diseñado para que pueda digerir propiamente material vegetal, ¿sí? Y pues dentro de estos organismos primarios tenemos pues animales herbívoros como la jirafa, el elefante, la vaca, ¿cierto? Tantos animales que ustedes seguramente conocerán como herbívoros, y no solamente mamíferos, sino también insectos, también algunos gusanos, anélidos, ¿cierto? Que consumirán los organismos productores. Hablando de los secundarios, hablamos de los organismos carnívoros, ¿sí? Estos organismos carnívoros son los que se alimentan del cuerpo de otros animales, ¿sí? Es decir, de herbívoros prácticamente, aunque no solamente herbívoros. Yo supongo que ustedes han visto documentales donde los mismos carnívoros se comen a veces entre carnívoros, se atacan entre ellos y así sucesivamente, ¿cierto? Las hienas, por ejemplo, son muy
como muy voraces, ¿cierto? Y tienen una estructura social muy coordinada en la cual llegan hasta matar leones, ¿cierto? Y entre todas pues se comen entre los mismos carnívoros, ¿cierto? Pero pues básicamente se conocen los secundarios porque en general se comen a los herbívoros, ¿sí? Y los terciarios vienen a ser todos los animales u organismos que se alimentan tanto de animales, ¿cierto? Como de herbívoros como de carnívoros, ¿sí? Entonces, estos eran los que yo les decía, básicamente las hienas, ¿cierto? Los opilotes, en este caso los secundarios vienen a ser los carnívoros propiamente dichos, que solo se alimentan de herbívoros, y los terciarios vienen a ser animales que se comen tanto a los primarios como a los secundarios. Esa es la definición de primario, secundario y terciario. Entonces yo les puedo en el parcial preguntar cuál es la diferencia entre primario, secundario y terciario, ¿cierto? También pues tenemos a los saprófagos y a los omnívoros, ¿cierto? Los saprófagos, como ya bien se los dije, son los organismos que se alimentan solo de materia orgánica en descomposición, ¿sí? Ellos no van a comer plantas, no van a comer otros organismos, no son carnívoros, básicamente, en otras palabras. Y pues, como ya les mencionaba, tenemos los necrófagos, los coprófagos y los detritívoros, ¿sí? Los necrófagos se van a alimentar de cadáveres, tal como los chulos, los cuervos, todos estos animales que se alimentan de animales muertos prácticamente y materia descompuesta. Los coprófagos son los que se alimentan de excrementos de otros animales. Como ya les mencioné, el escarabajo que está en el popó, en el excremento de la vaca, ¿sí? O la mosca. Tantos gusanitos que se ven ahí dentro tiempo después de que la vaca está ahí, o muchos hongos también que se disponen ahí encima de las heces de tantos animales, ¿cierto? También tenemos los detritívoros, que pues son los que degradan, como ya les dije, los detritos. Todos estos organismos, los que están muertos, digamos, cuando los necrófagos llegan, están en un proceso tal de descomposición los organismos que empiezan a botar, no sé si ustedes han visto algún animalito muerto, que empieza a botar como una agüita podrida, o ustedes cuando no se dejan podrir el pollo, como que empieza como una baba y una cosa y toda fea. Entonces eso viene a ser ciertos compuestos químicos que se consideran como detritos, ¿sí? Y lo que hacen es llegar y comerse es como ese liquidito, ¿cierto? Como esa babita. Y entonces lo consumen y lo fragmentan de tal manera que lo disponen en el suelo, ¿sí? Por ejemplo, muy conocidas las lombrices, ¿cierto? Que no sé si ustedes sepan que suelo donde hayan cierta población de lombrices es un suelo considerado como fértil porque las lombrices van comiendo todos estos detritos y los van haciendo disponibles a partir de sus heces fecales también en el suelo y de tal manera que el suelo se hace fértil, tiene gran cantidad de, de nutrientes disponibles, ¿sí? Y por último, pues nosotros, básicamente, los omnívoros, que somos los que nos alimentamos tanto de plantas como de animales, ¿cierto? Generalmente somos oportunistas y, valga la redundancia, generalistas. Oportunista quiere decir que se aprovecha de algo que sucede, ¿sí? De algo para consumirlo. Nosotros tal vez no seamos muy oportunistas, pero por ejemplo, en este caso, el ejemplo del ave que les decía, el muchón o bochón, no recuerdo bien cómo es que se llama, que parasita a los pobres copetones, ¿cierto? Es oportunista porque se come los huevos del copetón, pone los suyos y pues relajado se va a vivir su vida y le cuidan los hijos, ¿cierto? Entonces, los omnívoros generalmente somos oportunistas y generalistas, es decir, que comemos cualquier cosa. Comemos planta, comemos animales, comemos hongos, aprovechamos cualquier alimento, ¿sí? Es importante que tengan este término también claro. Bueno, pues más adelante lo vamos a ver lo que es generalista y especialista. Listo. Y tenemos los descomponedores, que como ya les dije, tenemos los saprófitos y los mineralizadores, ¿sí? En los saprófitos tenemos los organismos que utilizan la materia orgánica como alimento, ¿sí? Pero en este caso, estos organismos no la van a ingerir, digamos, no tienen como un aparato bucal o un sistema digestivo en el cual ingieren la comida y la degradan, sino que hacen una digestión externa, es decir, que cogen el elemento al cual ya están adheridos,
botan ciertas enzimas encima de ese elemento, lo degradan y se lo empiezan a comer, ¿cierto? Ya después de degradado externamente, bien es el caso de muchos hongos. Muchos hongos se disponen encima del elemento que esté en descomposición, ¿sí? Y no hacen como una asimilación directa, sino que aplican ciertas enzimas que empiezan a degradarlo y ahí sí como que ya es más fácil de digerir y ya ahí sí lo absorben para asimilarlo en su estructura corporal, digámoslo así. Y pues tenemos los mineralizadores, que son los organismos que pues van a obtener energía tanto de la materia inorgánica que va a proceder del metabolismo de otros organismos, ¿sí? Es decir, estos organismos que se adhieren a pueden ser adherirse tanto a organismos muertos como a desechos, ¿sí? Como a la orina de los animales o a las excretas de los animales o hasta muchas veces al pelo de los animales muertos, ¿cierto? Y lo van a degradar, ¿cierto? O lo van a asimilar y a partir de la asimilación van a generar van a, digamos, a consumirlo y a partir de ello van a degradar las diferentes moléculas y van a hacer disponible gran cantidad de nutrientes en el suelo, nitrógeno, fósforo, calcio, ¿sí? Y pues en este caso generalmente son bacterias que son las que cierran el ciclo de los bioelementos o o los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? En todos los ecosistemas, estas bacterias pues lo que hacen es degradar cualquier elemento que esté en el suelo y hacen disponible los nutrientes. Por ejemplo, no sé si han escuchado de las bacterias fijadoras de nitrógeno, que son pues muy importantes para el nitrógeno. Ellas se adhieren a ciertos materiales en descomposición, consumen y de alguna manera fijan nitrógeno. Por ejemplo, para los cultivos de arveja, estas bacterias son importantísimas porque la arveja, uno, es una planta fijadora de nitrógeno y necesita o hace una simbiosis con estas bacterias para que se fije el nitrógeno en el suelo, ¿sí? Y pues hablando ya de todo esto, es importante, digamos, hacerles como un resumen en el cual pues tenemos el ecosistema que está compuesto por el biotipo y la biocenosis, ¿cierto? El biotipo, como ya les había dicho, son los factores abióticos y la biocenosis son los factores bióticos. Es decir, estas dos palabras y estas dos palabras o términos son sinónimos, ¿sí? En el biotipo, pues podemos tener la temperatura, la humedad, el tipo de suelo, la salinidad, el agua, hasta el clima, ¿cierto? Las condiciones ambientales, digamos, diciéndolo en pocas palabras. Y pues acá los factores bióticos tenemos la relación en los niveles tróficos, ¿cierto? Todos los organismos que habiten en el ecosistema, cómo se organizan tróficamente, ¿cierto? Y pues el papel que desempeñan en el ecosistema, ya sean productores, consumidores o descomponedores. Listo, chicos. Entonces dejemos hasta aquí porque ya faltan 10 minutos y voy a llamar lista. Bueno, chicos, entonces volvamos a llamar lista. Apunte Fiorella. Presente. Arcos Juliana. Creo que sí está. Arevalo Jessica. Presente. Benítez Esteban. Creo que sí está. Sí, profe, aquí estoy. Ah, bueno. Bucheli Michelle, ella como que tuvo problemas hoy con la conexión. Carlos Cabrera, creo que sí sigue. Sí, profe. Castro Luceni. Aquí, profe. Chindo y Jacqueline. Presente. Coral Stephanie. Presente. Guarana Adriana. Presente. Cuaran Marley. Aquí. Cuaspa Adrián. Sí, profe. Gaviria Yelsi.
Presente, profe. Gómez Gerson. Presente. Iles Maritza. Presente. Hansa Soineida. Hansa Soineida. Lombana Laura. Presente. Luna Manuel. Luna Joana. Presente, profe. Maya Malina. Presente. Ortega Jamie. Ortega Jamie. Presente. Solarte Presente, Gina. Presente. Valenzuela Juan. Presente. Bueno, y sí me vinieron casi todos. Bueno, chicos, les recomiendo muchísimo las regiones, chicos, el trabajo. Váyanme diciendo los grupos para asignarles la región. Ya hay 2 grupos, como pueden ver. Ellos seguramente ya estarán desarrollando. Empiecen, chicos, porque el tiempo es corto y vuela rápido. Bueno, entonces se los recomiendo. Ya saben que me tienen que escribir al WhatsApp la conformación de los grupos y yo ya les asigno la región. Bueno. Bueno, chicos, entonces espero les haya gustado la clase, les haya servido y pues nos vemos ya en un próximo encuentro sincrónico. Bueno, Gracias, profe. bueno, chicos, que tengan buen día. Gracias, profe, lo mismo. Gracias. Bueno, chicos, con gusto. Profe, Sí, dime. profe. Los videos cuando los sube a la plataforma. Esto pues yo espero hoy mismo. Ya en la plataforma están los videos de la clase pasada, pues me tocó subirles como la continuación, el de biología, porque pues era básicamente lo mismo. En biología y en ecología enseñé lo mismo, ¿sí? Entonces eso es para que hagan la búsqueda bibliográfica del trabajo, de los trabajos que les deje. Pues por ahora, por el momento, quizzes no voy a hacer, ni trabajos, pues para que estén concentrados realizando el trabajo que les asigné, ¿sí? Entonces, pues necesito es que me indiquen cómo están conformados los grupos. ¿Listo? Ah, vale, profe. Yo todo se lo subo a Moodle, no se preocupen por eso. Bueno, gracias. Que Bueno, tenga buen día y a ustedes. gracias igualmente.